buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Raquel Grijalva, los saludo desde la ciudad de Hermosillo, Sonora. En esta ocasión, en nuestra charla con sentido, tenemos un invitado de lujo. Ya estuvimos la semana pasada con él. De hecho, bueno, él estuvo con nosotros más bien. Y nos da muchísimo gusto que pueda volver a acompañarnos. Él es Leo Norzagaray. Él es sonorense por nacimiento, pero tijuanense por decisión. Es titulado de contador público por la Universidad de Sonora, donde también llevó a cabo estudios de maestría en administración. Cuenta con varios diplomados por el TEC de Monterrey en alta dirección, comunicación no verbal, administración de personal, entre otros. Especialidad en ventas, marketing, PNL y comunicación persuasiva. 31 años de trayectoria laboral, de los cuales las últimas 2 décadas se dedicó a los medios de comunicación masiva, radio, televisión y prensa, dirigiendo los departamentos comerciales y la dirección general. Es coach facilitador desde hace 14 años, tiempo en el cual desarrolló algunos cursos capacitando a las empresas más importantes de la región. Actualmente está por lanzar su primer libro titulado Vivir para Vivir, en donde nos relata la experiencia para superar el cáncer de colon y nos invita a la reflexión en el cuidado de la salud. Le damos una grata bienvenida a Leo. Leo, todo tuyo. Muchas gracias, Raquel. Como siempre, un placer saludarlos y encantado de que me hayan invitado de nuevo. Yo encantado de compartir al menos un poquito de las cosas que hemos aprendido durante este proceso de la recuperación de salud, ¿no? Entonces, como dándole un poco de continuidad a la charla de la semana pasada, en esta ocasión traigo un tema que le pusimos el pensamiento lógico positivo. Les voy a hacer un poquito de historia y tomando en cuenta lo que comentaba Raquel de mi proceso de salud. Hace 4 años que me detectaron cáncer de colon. Afortunadamente me lo detectaron en una fase muy temprana, la primera fase posible detectable, lo cual evidentemente me ha permitido, aunque todavía está ahí el cáncer, pues, y no ha hecho ni metástasis ni ha evolucionado, sigue en la misma etapa, pues ahí está todavía, pero el haberlo detectado a muy temprana inicio, pues me da la facilidad de poder asegurar que a mí no me va a pasar nada. A mí, yo no me pienso morir de cáncer, pues, ¿no? Me moriré de otras cosas. El proceso, pues, es fuerte, pero no pienso morirme de cáncer. Durante todo este proceso, como les comentaba, pues, tomé la acción de escribir un libro que estamos por lanzar el mes que entra, 2 a más tardar, esperamos. Está ahorita en la editorial gestándose la ilustración y demás. Y esperamos pronto poderlo lanzar ya y sacarlo a la venta. Pero dentro de todo este proceso de escritura y aprendizaje, porque es claro que para poder escribir seguramente tuviste que leer mucho o investigar mucho, como fue mi caso también. Y en todo este proceso, pues, a mí me ha servido mucho tener una calidad de vida distinta a la que regularmente un paciente de cáncer tiene. He desarrollado por ahí algunos pensamientos que están escritos en el libro y hoy día quisiera compartirles, al menos en resumen, un poquito de algo que le puse el pensamiento lógico positivo. Hace muchos años, como unos 15, 20 años, yo creo, me tocó leer un libro de una autora que se llama Louise Hay. No sé si la hayan escuchado, es una autora estadounidense, escribe sobre las emociones, y ella escribió un libro que se llama, si mal no recuerdo, Tú puedes sanar tu vida. Y en ese libro, y a mí me marcó mucho ese libro, lo he leído un par de veces, lo leí hace como 3, 4 años de nuevo, y ella hace como mucho hincapié en esta relación que ella cree firmemente, que hay una relación directa entre las emociones y la salud física. Y hace por ahí una especie de análisis muy interesante y tomo yo como base esa parte para entonces hablar un poco sobre las emociones, pero cómo afectan las emociones en mi cuerpo y en un proceso de recuperación de salud. Para ejemplificar un poco, al ratito les voy a compartir un poco de unas tablas que hice
que te las voy a mandar por correo también, Raquel, si gustan compartirlas. Son muy sencillas, pero a lo mejor nos van a servir un poco de guía ahí para darle continuidad, porque el pensamiento, para cambiar un pensamiento, pues no lo hacen leyendo un día, pues no, tienes que estarlo constantemente practicando, reiterando para que se quede ya en ti. Entonces les voy a compartir un poco esas tablas. Para ejemplificar un poco acerca del pensamiento lógico positivo, voy a tomar como base una historia que incluso me pasó a mí, ¿no? Yo la había tomado de otro lado, pero no sé si ustedes o si alguien conozca la carretera que está entre Las Vegas y San Diego. Hay un tramo largo, como de 1 hora y media, 2, que es solo la carretera. No hay nada alrededor más que la pura carretera de dos, creo que son 3 sentidos y 3 sentidos, ¿no? O sea, 3 carriles en cada sentido. Pero hay desierto a los 2 lados. No hay absolutamente nada. No hay otro tipo de carretera más que esa. En alguna ocasión, viniendo de Las Vegas hacia San Diego, hay un accidente muy fuerte que hace que el tráfico se detenga completamente y no existe manera de regresarte o de agarrar un camino alterno. Ahí está parado, hubo un accidente súper fuerte y se cerró como un espacio de 4 o 5 horas. Todos los que estábamos camino hacia San Diego o hacia Los Ángeles no podíamos hacer absolutamente nada, nada. No te podías regresar, nada más que esperar. Estábamos por ahí checando las noticias, esperar a que se reabriera de nuevo la carretera. Este es el hecho, esta es la historia. El hecho es ese, tú estás parado en el tráfico y no te puedes mover. Ese es el hecho. Cada persona vive ese hecho de forma diferente. Es un mismo hecho, es una misma historia, pero cada quien la vive de forma diferente. Seguramente hubo muchas personas que se pusieron histéricos, algunas otras tantas, seguramente tendrían algún compromiso que a lo mejor no llegarían y lo tomaron de cierta manera. Que hace pues ciertos efectos en su cuerpo. En mi caso, y mira que yo todavía no sabía mucho de estas cosas, todavía no leía tanto, pues yo aproveché, yo trabajaba en una compañía de radio y televisión aquí en Tijuana y tenía siempre muchos correos pendientes ahí que a veces tardaba en responder por la falta de tiempo. Entonces yo aproveché esas 4, no sabíamos cuánto iba a durar, pero yo aproveché pues para conectarme y empezar a contestar correos. A mí en lo personal no me hizo mucho el tráfico. Afortunadamente el clima no estaba feo. Pero hay muchas personas que sí sufrieron ese hecho. El mismo hecho lo vivieron de forma distinta. Cada persona toma los hechos de forma diferente. Es por eso que quisiera compartirles un poquito de información de cómo pensar de manera lógica y positiva. Porque no solamente es posible, es necesario hacerlo. Sobre todo cuando estamos en un proceso de recuperación de salud. En ese momento, pues, yo no relacionaba directamente las emociones con la salud física, emocional. Simplemente yo hice lo que creí que me iba a dejar tranquilo, pero no sabía esta relación hasta el día de hoy, por eso lo tomo como base. El hecho es el mismo. Las personas percibimos cosas diferentes ante el mismo hecho. Pero una percepción, el hecho ahí está. A mí me genera una percepción, a Raquel otra, a Cris a otra. Pero el hecho es el mismo. La percepción que yo tengo me genera un pensamiento. El pensamiento me lleva a una acción. Y esa acción tiene un resultado que puede ser positivo o negativo. De tal suerte que si yo pienso en el resultado que quiero, pues entonces me voy de atrás para adelante. Yo quiero estar bien, la acción es estar bien, entonces me voy hacia atrás, mi emoción tiene que estar bien, para lo cual tengo que tener un buen pensamiento, lo cual me generó una buena percepción. Entonces hay que cambiar desde la percepción. El hecho hay que tomarlo con una buena percepción para que genere un buen pensamiento, que me genere una buena emoción, para que realice yo una buena acción. Esto únicamente se los digo como base, porque cuando estás atravesando un proceso de recuperación de salud, cada percepción, cada emoción que nos genera un pensamiento. Y ese pensamiento puede ser positivo o negativo. Pero cuando tengo un pensamiento negativo, hay cosas que se mueven en mi cuerpo que no son positivas para mi proceso de tratamientos o de recuperación de salud. De tal suerte que cuando yo tengo un pensamiento positivo, mi cuerpo funciona distinto y evidentemente hace que los tratamientos se absorban de manera distinta.
Me voy a permitir compartir un poquito la pantalla para presentarles, son unas láminas muy simples. Ahí estoy. Pensamiento lógico positivo. Primero hago esta reflexión. Pensar positivo no solamente es posible, es indispensable. Pero para que eso suceda, tenemos que saber que el pensamiento positivo es una decisión personal. No se compra en ningún lado, no te lo recomienda nadie, no lo tienes que... Es una decisión personal. Yo decido si pienso positivo o si pienso negativo. Es mío, me pertenece a mí. Y aparte de que me pertenece a mí, lo puedo hacer porque es un ejercicio mental, es un ejercicio de nosotros, de la mente. Y entonces para esto, como les decía, desarrollé un concepto que le puse el pensamiento lógico positivo. ¿Por qué pensar positivo? ¿Y cómo hacerle aparte para pensar positivo? Esta es una lámina muy sencilla, muy simple, es la que les voy a dejar ahí. Y es como la base de cómo lograr pensar positivo, y es como les decía ahorita, cómo una percepción genera un pensamiento que genera una emoción que deriva en una acción. Entonces es muy sencillo. Para mí, en lo personal, tratándose de mi proceso de recuperar mi salud, el pensamiento positivo es, pues me voy a curar. Eso es pensar positivo. Pensar negativo es me voy a morir, pensar positivo es me voy a curar. Entonces es una decisión personal. Yo decido pensar que me voy a curar. Así me la pongo como sea, yo estoy seguro que me voy a curar. Llueve, trueno, relampaguee, yo estoy convencido que me voy a curar. Cuando yo pienso eso, genero este tipo de emociones. En mi mente, si yo estoy seguro, si yo no tengo duda que me voy a curar, por ejemplo, te pregunto a ti, Raquel, ¿tienes el micrófono prendido? Sí, ¿verdad? Raquel. Ya la abrí. Ya, por ejemplo, si tú pensaras que estuvieras totalmente segura que te vas a curar, ¿qué te genera en tu mente? ¿Qué sientes si estuvieras totalmente segura que te vas a aliviar? Pues yo regularmente esto es lo que pienso, ¿no? Yo digo, esto es un proceso por el que tengo que pasar y así hacer. Y planeo el futuro, ¿no? Es decir, cuando ya todo esto pase, voy a hacer esto. Correcto. Siempre estoy pensando así en eso, en que me voy a curar. De acuerdo. Cuando uno piensa positivo, hay emociones que se generan en mi cuerpo, en mi mente, en mi alma, en todo lo que pienso, en lo que siento, en lo que hago todos los días. Y obviamente, en mi caso, y estoy convencido que en la mayoría de todos nosotros, si yo estoy seguro que me voy a aliviar, pues de entrada siento descanso, siento alegría, siento felicidad, siento tranquilidad, siento certeza, siento seguridad. Es lo que me genera pensar de esa manera. Y como les repito, es una decisión personal. Yo estoy seguro que me voy a curar. Y lo digo en serio, yo no tengo duda, lo dije al principio incluso, yo no tengo duda que me voy a curar. Y eso hace pues que mis pensamientos sean así, que sean relacionados a que me voy a curar. Si me voy a curar, pues entonces siento todo eso, alivio, descanso, alegría, felicidad, emoción. Ese pensamiento, esa emoción que me genera un pensamiento, me hace llevar a una acción. Y las acciones son esas. Eso que decías tú, planear el futuro, es la acción que te genera. Si tú estás segura que te vas a curar, pues estás haciendo lo que tú, Raquel, estás planeando el futuro, qué vas a hacer en cuanto te alivies, qué vas a hacer en cuanto puedas viajar, estás planeando, tu mente está funcionando, está trabajando de manera normal. Haces planes de trabajo, proyectos nuevos, te entra la creatividad. Entonces, en cuanto termine mis tratamientos, a mí me pasaba eso, me pasa todavía. En cuanto termine esto, voy a hacer lo otro, y mi mente está trabajando de manera correcta y de manera positiva. Obviamente, este análisis no lo hace de forma directa tu cuerpo, lo va pensando y lo va procesando conforme lo vas practicando. No quiere decir que como el día de hoy ya por ahí leí que pensar positivo es posible y con eso me voy a curar, ya mañana voy a tener todo esto. No, es un trabajo muy fuerte, es un trabajo de decisión personal, pero es un trabajo constante. De tal suerte, pues, que mi mente está funcionando de manera regular y eso hace que mis células funcionen de manera correcta. Al hacer eso, al tener un pensamiento positivo, al tener emociones correctas que me generen acciones adecuadas, pues hay un resultado en mi cuerpo, físico, emocional, espiritual, mental. De entrada, cuando hacemos todos esos planes de trabajo o planes de qué voy a hacer en cuanto pase esto, la mente se oxigena, se libera ciertas toxinas y estás oxigenando tu mente. Tu mente, pues
evidentemente está ocupada, está creando, está planeando, está trabajando, estás dándole pensamientos adecuados, correctos. Al mismo tiempo, pues tu descanso en las noches pues es reparador, porque no tienes que estar sufriendo pensando en lo que te va a pasar mañana, como sucede, ahorita lo veremos en el cuadro del pensamiento negativo, pero en este caso tu mente durante el día trabaja de manera correcta y en la noche descansas. Tu sueño es reparador. Eso hace que tus células estén tranquilas, estén descansadas. Y evidentemente, pues como dice el dicho, ¿no? En mente sana, pues hace un cuerpo sano. Eso es más o menos lo que sucede dentro de nuestro cuerpo físico y químico. Si yo tengo pensamientos positivos que me generen acciones positivas, en todo mi cuerpo hay reacciones químicas que hace que desprendamos químicos adecuados de la felicidad, pues la dopamina y todos esos químicos que nuestro cuerpo genera de manera normal, pues hace que nuestras células y nuestro cuerpo funcione de manera correcta, lo que hace que descanses y hace pues que tu vida sea al menos un poco más tranquila. Vamos a imaginar entonces que tú iniciaste tu proceso y empezaste a pensar de manera positiva y al final, pues no la libraste, resulta que te moriste. Bueno, pues ¿qué es lo que pasó? Pues durante el proceso al menos lo viviste tranquilo, lo viviste sin angustia, sin estrés. Y claro, si logras pues curarte, si logras que tu pensamiento positivo se realice, pues ganaste absolutamente todo. No solamente estuviste procesando tu proceso, valga la redundancia, de manera adecuada y estuviste más tranquilo, sino que cuando termina todo ese proceso ya tienes un chorro de planes y tienes trabajo adelantado, pues no empiezas de cero, ganaste todo. Cuando pensamos de manera correcta, ganamos todos. Le repito, este trabajo es personal y es una decisión personal. Uno decide. Me costó trabajo a mí también. No es sencillo. Pensarlo, decirlo, no es lo mismo que practicarlo. Y practicarlo es muy complejo. No está sencillo, pero les doy mi palabra que cuando lo logras, tu vida es absolutamente distinta. Tus días son absolutamente distintos. Funcionas de manera diferente. Incluso te relacionas de manera diferente. Es lógico pensar que cuando uno tiene pensamientos negativos y oscuros todo el tiempo, ni siquiera quiere estar con personas, quiere estar aislado, no quiere que lo vean. Cuando estamos pensando de manera positiva, funciona todo lo contrario, ¿no? Tenemos relaciones más agradables con nuestros amigos, nuestros trabajadores, las personas con las que trabajamos y demás. Esto es lo que sucede cuando nosotros pensamos de manera positiva. Ahora, si nos vamos a lo contrario, pues pensar negativo. ¿Qué es pensar negativo? Pues todo lo contrario. En mi caso, pensar negativo, pues es pensar que me voy a morir. Si desde el principio me tocó pensar un par de veces, eso, pensé que me iba a morir, a pesar de que en mi caso fue detectado de una manera muy temprana. Las cirugías que me han practicado, llevo 2 cirugías quirúrgicas. La recuperación de las cirugías es extremadamente dolorosas. Ya sé que los hombres no somos muy llorones, pero en serio que sí está muy cañón, está muy fuerte. Y en algún momento sí pensé, Chuyito, sí, mejor llévame, ¿no? Sí está muy fuerte. Pero han sido un par de ocasiones nada más cuando la cosa sí ha estado muy compleja, sobre todo al principio. Después que lo entendí y que procesé, pues ahorita no solamente no pienso en eso, sino que les repito que yo no tengo duda de que yo lo voy a superar de forma positiva. Pensar negativo, pues entonces pensar que me voy a morir. Si yo pienso que me voy a morir, si pienso que es cáncer, pues de alguna manera seguimos satanizando esa palabra, pues no, asociamos cáncer con muerte. Igual a mí me pasó, pues cuando leí los resultados, lo primero que me imaginé yo, pues es a mí en un ataúd con 4 cirios alrededor, pues no. Mis hijos llorando por un lado y mi ex esposa riéndose por el otro. No es cierto. Pero sí lo llegué a pensar. Cuando piensas eso, las emociones son esas que aparecen en la pantalla. Hay miedo, hay temor, hay angustia, hay incertidumbre, hay coraje, hay deseos de venganza. Te quieres vengar de todo el mundo porque como si los demás tuvieran la culpa. Hay muchos pensamientos, emociones, que son absolutamente negativas.
Esas emociones negativas nos llevan a una acción, que si no son acciones necesariamente, claro, estoy hablando en este caso de un proceso de recuperación de salud. Cuando hablamos de emociones negativas en otro sentido, hay acciones muy negativas. En este caso, en una recuperación de salud, las acciones que llevamos a cabo con estos pensamientos que generan las emociones negativas es nada. Estamos acostados, estamos encerrados, no queremos salir, no queremos que nos hablen, no queremos que nos vean, no queremos hacer nada. De todas maneras nos vamos a morir. ¿Para qué hacemos algo? Nos vamos a morir. El resultado de tener estos pensamientos, de tener estas acciones durante el proceso, pues el resultado pues salta a la vista, pues, ¿no? La mente está sobrecargada, la mente está desocupada en el sentido de que no está creando absolutamente nada. No descansas en la noche, no sé si a alguien le ha pasado o le pasa, pero tu mente enferma y tu cuerpo enferma. Si tu mente está enferma, tu cuerpo enferma. Es así de sencillo. No existe un cuerpo sano, no existe una mente sana con un cuerpo, perdón, una mente enferma con un cuerpo sano. No existe. Si tu mente está enferma, tu cuerpo está enfermo. Quizás no en este momento, pero mañana lo va a estar. No existe un cuerpo sano con una mente enferma. Tendríamos pues que iniciar por sanar nuestra mente, primero que todo. Sanando nuestra mente, pues ya veremos más adelantito, si nos permiten alguna otra charla, seguramente platicaremos a fondo de esa relación, de si no puede existir un cuerpo sano en una mente enferma. Tendremos que empezar a aliviar nuestra mente. El problema con esto es que todavía existe el tabú de que si vamos con un terapeuta es porque estamos locos y entonces no vamos, no sanamos nuestra mente. Todavía existen ciertos tabús con la idea de compartir que vamos a terapia, de compartir que estamos manejando emociones y de compartir que estamos batallando con un proceso. No queremos, nos da vergüenza. Tenemos que normalizarlo. Creo que lo mencioné la vez pasada, pero la salud emocional está siendo hoy día una de las principales causas de muerte en el mundo, y de las principales causas de muerte. Y todavía no se nos ha ocurrido poner la atención adecuada en sanar la mente. Es probable que la mente esté sana y el cuerpo enfermo, ahí sí, porque son distintas, pero tendremos que empezar por sanar nuestra mente. Vamos a imaginar, pues, entonces que en el pensamiento negativo, si yo pienso que me voy a morir y si me muero, pues me morí, ¿no? Pero si no me morí, si sí me alivié, o sea, si yo pensé que me iba a morir y de casualidad me alivié, pues perdí todo, pues, perdí todos esos años en el proceso. Perdí salud, perdí amigos, perdí familia, perdí relaciones, perdí tiempo, perdí proyectos, perdí creatividad, perdí absolutamente todo. No podemos pensar de manera negativa y estar viviendo todos los días. Tenemos que empezar a limpiar nuestra mente. De nuestra mente se generan, les repito, pensamientos que nos llevan a acciones y las acciones pues nos llevan cuando son acciones negativas, pues no nos llevan a nada bueno. Tenemos que pues empezar a practicar, empezar a sanar la mente. No sé si hasta aquí tenga alguien alguna duda o comentario. Yo con esto termino de compartir. Fíjate que a mí me hace mucho clic lo que tú dices, Leo, porque sí, yo me sentí rara, diferente al principio de mi proceso. Diagnóstico, cuando me diagnosticó mi primer diagnóstico. Yo decía, no, yo creo que yo no me estoy tomando en serio esto, porque lo normal es que me sienta mal, lo normal es que llore, lo normal es que me encierre en mi cuarto, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo decía, yo creo que yo no estoy bien. No, porque no me lo tomé así, pues, porque al contrario, dije, no, o sea, yo soy más, y discúlpenme la palabra, ¿no? Pero yo decía, yo soy más cabrona que el cáncer. Claro. Desde un principio no dije, yo soy más cabrona que el cáncer. Y desde ahí me compré esa idea. Entonces, a mí no me asustó la palabra, ¿no? A mí no me asustó la palabra, pero yo creo que sí tuvo mucho que ver la manera en la que yo fui recibiendo todo, así. Incluso veía a las otras pacientes así sufriendo y decía, qué simple, si esto es un proceso, ¿no? Como cualquier otro proceso. ¿Perdón? Tiene mucho que ver con tu formación y con tu cultura, Raquel, con tu forma de ver la vida desde siempre, porque al final del día
estoy convencido que no es el primer problema que tienes en tu vida, pues, ¿no? Ya tuviste muchos durante toda tu adolescencia y adultez y demás, entonces seguramente sí enfrentas tú los problemas. Pero cuando habemos personas, yo fui una de ellas, a mí sí me asustó mucho. Yo sí pensé, cuando recibí los análisis, yo sí pensé que me iba a morir pronto. En aquel entonces mis hijos tenían, creo, 19 y 15, algo por el estilo, o 17 y 13 por ahí. Y la verdad es que a mí no me fue bien al principio tomando esta noticia. Y eso, pues, les decía la vez pasada, cuando tenemos pensamientos negativos que nos generan emociones fuertes, negativas, despedimos un químico que se llama cortisol, pues, ¿no? Que es el que le hace mucho daño a nuestras células. Y cuando estamos en un proceso de quimioterapias o radioterapias, pues nuestras células no las asimilan de forma correcta porque el cortisol juega en contra. Y el cortisol es un alimento natural para ellas, pero lo generamos nosotros, pues. Nadie nos da, toma, ahí te va una inyección de cortisol, o toma una pastilla. No, lo generamos nosotros mismos. Y lo generamos con ese tipo de acciones negativas y pensamientos negativos que generan este tipo de percepciones, pues, ¿no? Y además esto es una bola de nieve, pues, ¿no? Se genera un pensamiento negativo que se vuelve más grande cuando es lo que hay alrededor y se va haciendo una bola de nieve que te permite siempre estar despidiendo ese químico tan horrible que es el cortisol, ¿no? Entonces es indispensable que empezamos a entender que cuando pensamos de manera negativa y tenemos esos choques neuronales negativos álgidos, fuertes, estamos despidiendo ese químico y no lo necesitamos, no lo queremos en el cuerpo, pues no queremos la endorfina, queremos la dopamina, la risa genera esos químicos que también los producimos de manera natural y entonces juega a favor ahora, pues todos esos químicos que generan los pensamientos positivos. Hay incluso ya de manera formal el concepto de la risoterapia, pues, ¿no? Literalmente hay un concepto que se llama risoterapia, en donde las personas de alguna manera los obligan a reír, porque la risa genera cosas en la mente, genera cosas en el cerebro que hace que despidan ciertas cosas que nos hace bien al cuerpo. Entonces es necesario aprender no a reír nomás porque se nos antojó para volvernos locos, sino a reír de verdad, pues a intentar reír un poco, a intentar pensar positivo por conveniencia propia. Hace mucho, incluso hoy día, pues de repente todavía hay una línea clara entre autocuidarnos y ser egoístas. La gente piensa a veces, incluso a mí me pasaba también, que pensar en que cuidarme nada más a mí y pensar únicamente en mí, pues me hacía sentir mal, me hacía sentir incómodo, porque pues tenía hijos, soy responsable de dos chavos, y pensar en que nada más iba a pensar solamente en mí me hacía sentir mal. Y entonces, y además la sociedad también nos critica, ¿no? Cuando hacemos cosas para uno solo, nos llama egoístas. En este sentido, yo les quiero proponer que seamos súper egoístas. En el sentido del cuidado de la salud, hay que ser extremadamente egoístas. Y pensar positivo a veces es egoísta. Entonces tenemos que hacerlo. Si yo pienso positivo, es egoísta porque pienso nada más en mí. Y es lo principal. Cuando estamos recuperando la salud, lo principal es pensar nada más en mí. Es necesario que lo hagamos. Todo este trabajo, todo este cuidado, debe ser un cuidado integral. No es nada más lo que yo estoy pensando o le dejo todo al doctor. Es un trabajo integral entre la medicina, entre lo clínico o el doctor y el paciente. El doctor no puede trabajar solo, pues. Lo clínico no puede trabajar solo, tiene que trabajar con el paciente y el paciente tampoco puede trabajar solo, necesita la medicina, pero es un trabajo en conjunto que tiene que estar siempre trabajando juntos al mismo tiempo. Si a mí mis doctores me dan tratamientos específicos y de todas maneras yo tengo pensamientos negativos y no los hago, pues seguramente sí voy a tener un mal resultado. Si mi doctor, por más que yo haga cosas, él ni me pela, pues tampoco va a tener un resultado positivo. Es un trabajo en conjunto, se tiene que hacer en conjunto. El paciente también tiene que estar dispuesto. Es un trabajo muy fuerte, es un trabajo pesado, porque hay que estar consciente de lo que estás haciendo y hay tareas diarias que hacer hasta que se vuelva costumbre y después hábito. Pero es indispensable que empecemos a pensar en la posibilidad de ser egoístas con nosotros cuando se trata de recuperar nuestra salud. No sé si alguien por ahí que nos vea o nos escuche en algún momento, que se sienta en un lugar
así, negativo, que se sienta en un lugar oscuro, que piense que a lo mejor no hay salida, porque también estuve en ese lugar, conozco ese lugar oscuro, conozco ese lugar lleno de telarañas en mi cabeza, en donde me voy a morir y no sé qué van a hacer mis hijos, y luego llega la pandemia y más cosas, y el trabajo andaba medio raro en mi caso, y no tenía ingresos fijos, pero tenía que pagar tratamientos, y la pandemia y mis hijos, y la cabeza estaba así, pues, ¿no? Hasta que empecé a desalojar un poco la mente. Pero si alguien me está escuchando o alguien nos está viendo en este momento y está en ese lugar oscuro, en donde no ve esperanza, en donde siente que está solo y que no hay manera, yo les doy mi total palabra, mi absolutamente palabra, que si estás en ese lugar, se puede salir de ese lugar, les doy mi palabra. Es claro, pues, que la ayuda de las personas que tenemos alrededor puede ser clave, pero si estás solo, si te sientes solo, aún solo, te doy mi palabra que se puede salir de ese lugar oscuro. Se tiene que salir aparte, pero sí se puede salir. Hay formas, hay trabajo personal que hacer, se puede. Hay incluso en cada ciudad seguramente habrá ayuda psicológica gratuita en algunos centros comunitarios, incluso ciertos gobiernos, ciertos municipios tienen ayuda psicológica en sus municipios que les ayude. Búsquenla, si no tienen oportunidad de pagar a un terapeuta profesional, busquen ese tipo de ayuda. Si tampoco la tienen, hay un trabajo personal que hacer. Les doy mi palabra que se puede. Yo trabajé mucho tiempo, todos los días en mí y lo logré. Les doy mi palabra que lo logré. Se puede hacer. Este tipo de ejercicios personales de autoconocimiento, de autoconcepto, son los que ayudan a entender primero el lugar en el que estamos para poder entonces avanzar. Pero les doy mi palabra que se puede. Busquen ayuda. Platíquenlo. Tenemos que salir de ese lugar. Pues hasta aquí mi participación de momento, es lo que les puedo compartir un poco. Es un capítulo específico que viene en el libro, así se llama, el pensamiento lógico positivo, está desarrollado en todo un capítulo, intenté resumirlo. Hay mucho que platicar sobre ello, cada persona tiene una historia diferente y cada persona podría tener una acción diferente, pero en resumidas cuentas es más o menos el genérico de que les pueda compartir. En mi caso, mi calidad de vida mejoró indudablemente desde que empecé a practicar este tipo de pensamiento y este tipo de ejercicios personales. Les doy mi palabra que mi vida mejoró. Yo estaba en un hoyo literal oscuro que no quería salir a ningún lado y según yo mi vida había terminado. Y hoy día pues no solamente no terminó, sino que ahora soy más baquetón, pues. Entonces, porque vivo mucho más cómodo, vivo mucho más a gusto y me encanta mucho vivir. Y por eso es de alguna manera que si yo pude superarlo, pues es la idea que tengo, quizás de compartir un poco la forma en que yo le hice. Yo sí tengo un terapeuta, hace mucho que no lo veo, pero tuve un terapeuta durante 2 años, no falté ninguna semana, todas las semanas fui y la verdad es que mis respetos, Jesús Almada es mi terapeuta, a quien le mando un abrazote y la verdad es que él me ayudó muchísimo, pero él quizás hizo un 10% del trabajo, el 90% lo hice yo. Un terapeuta es nada más una guía que te ayuda a liberar un poco la forma de pensar. El cerebro está siempre revuelto cuando tenemos tantas cosas en la cabeza llena de problemas y un terapeuta te ayuda a despejar un poco para que puedas observar y tomes las decisiones tú, pero el trabajo es tuyo. El 90% del trabajo para recuperar la emoción correcta es tuyo, es personal. El terapeuta nada más es una guía, por eso les decía que no es indispensable el terapeuta. Puedes buscar esa guía de otra manera, leyendo, consultando, investigando, yendo, como les decía, a estos espacios comunitarios que existen en la mayoría de los municipios. Y hay ayuda, hay asociaciones civiles también que hacen eso, que nos ayudan de alguna manera a despejarnos un poco la mente y llevar una mejor calidad de vida. Y al final del día, eso ayuda mucho en la recuperación. Entonces, si alguien tiene alguna duda o comentario, yo encantado de responderles. Adelante, Daniel. Muy buenas tardes, Leo. Muchísimas gracias. Encantado. Por tus conceptos, tu historia de éxito de vida. Y pues sería excelente que nos pudiera seguir compartiendo todo esto que lo haces con mucho cariño, con mucho amor. Y de misma forma se recibe de este lado. Bienvenido. Gracias. Y muchas gracias.
Gracias, Daniel. Gracias, Daniel. La verdad es que sí, mira, este proceso que yo viví durante el proceso de recuperación, pues conocí todas las emociones, Daniel, tanto las positivas, pero las positivas ya las conocía porque soy un tipo súper alegre y casi no había tenido experiencias negativas en mi vida así de fuertes. Y entonces en este proceso me tocó conocer a todas las emociones negativas, a todas las conocí de frente, no solo las conocí, las viví, las exudé, las lloré, las soñé, las grité, las hice mis amigas. Esa es la clave, me parece. Esas emociones hoy día me emocionan un poquito todavía porque sí es muy fuerte. Pero esas emociones hoy día están conmigo siempre, no se van. El miedo, incluso cuando se sabe manejar, el miedo es muy bueno, pues el miedo nos pone alerta cuando lo manejamos de manera correcta. Si no lo manejamos de manera correcta, el miedo te paraliza y hace que no hagas nada, que te detengas. Pero cuando el miedo está dosificado y está de manera adecuada, el miedo hace que te actives. Pues no, esto no puede pasar y lo voy a hacer en friega. Entonces, todas esas emociones me acompañan todos los días. Todavía de repente también me genera angustia. La diferencia es que hoy día la sé manejar porque la conozco. Ya sé cuando va a llegar un poco la angustia y la mando a la jodida. Y sé cuando ya empiezo a sentir un poco ese tipo de, no sé, de repente que un correo con una mala noticia, por ejemplo, que de repente me pueda atacar la mente de, híjole, entonces a lo mejor no vas a lograr esto. En chinga, yo ya la reconozco y la hago a un lado. Platico con esa emoción ahora, pues no es mi compa, pero la verdad es que fue muy fuerte, pero lo superé, Daniel, y es por eso que a mí me place mucho de alguna manera compartir, al menos perdí un poquito de mi historia, porque estoy convencido que a lo mejor con que una persona me diga, güey, te escuché y me sirvió, con eso me conformo, porque la verdad sí está bien fuerte salir de ese lugar. Por ahí alguien más había levantado la manita, perdón que estoy ciego. Creo que no. José, no. Perdón con mi tecnología, ¿eh? Es que todavía tenías la mano. Ah, no, ya no. ¿Alguien más? No sé si alguien más tenga alguna duda o comentario, pregunta. Leo, buenas tardes. Buenas tardes para todos. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Buenas tardes. Bien, bien, gracias. Oye, pues nada más agradecerte. Encantado. Tu participación, la verdad que me ha resultado a mí sorprendente escuchar tus pláticas. Nos has estado enseñando bastante. Muy, muy agradecido. Ten por seguridad que el eco de tus palabras está llegando a más de uno de nosotros. Muchas gracias, qué bueno. En realidad, esa experiencia que nos has comentado, que has estado platicando, tu experiencia de vida, no eres el único, estoy seguro. Correcto. En una medida o en otra, estás impactando. Y yo me he atrevido a estar muy al pendiente de tus pláticas, precisamente por eso, desde que escuché la primera ocasión, me llamó mucho la atención. Y admirable tu concepto y el hecho de cómo has ido superando y ubicándote en una situación real, sin tapujos, ¿verdad? Porque la vida así es. Muchas veces tratamos de disfrazar cosas y no aceptamos ciertas situaciones que nos van llevando cada vez a estar peor de lo que uno cree. Y no nos damos cuenta de lo que estamos y no nos damos cuenta de que muchas veces las soluciones están también en nuestras manos. Lógicamente hay situaciones críticas donde se requiere apoyo profesional, como tú bien nos has comentado, y lo tomaste también. Pues debe ser uno también consciente de ello y perder también ese temor de acercarse a esa asesoría profesional cuando se necesita, ¿verdad? Entonces, pues más que nada agradecerte tus palabras y el hecho de que estés aquí con nosotros compartiendo esto que para mí, en lo personal, es maravilloso. Muchas gracias, Daniel. Un abrazo y mucho ánimo. Gracias, igualmente. Fíjate que tienes mucha razón. Las palabras, digo, yo soy fiel admirador de las palabras, sobre todo el castellano, y además los sonorenses que tenemos un vocabulario como muy florido, pues yo soy admirador, soy fan. Y bueno, también mi preparación académica también está enfocada también al lenguaje y a la forma de comunicar. Entonces, yo soy muy fan de las palabras. Y además soy un hombre de 51 años, voy a cumplir 51 años, que cada vez tiene menos prejuicios y cada vez tiene menos tapujos. Yo estoy convencido, yo soy un promotor de utilizar el lenguaje de manera correcta y efectivamente, como tú decías, Juan Carlos, les tenemos miedo a las palabras, pues no las disfrazamos, le ponemos vestiditos bonitos a las palabras. Ajá, sí. Y a veces no, pues sobre todo los hombres, incluso el libro, originalmente lo pensé diseñado exclusivamente para el sector de los hombres de 40 años y más. Hoy día ya está muy abierto y el libro, pues ya cuando lo toma la editorial hacemos unos ahí cambios y además le anexamos alguna otra información, pero originalmente me quería dirigir a este sector
de nosotros, pues, ¿no? Que tenemos esa cultura tan arraigada, tan machista, tan poco compartida, pues, que no hablamos de las cosas, no hablamos de nos da miedo hablar de las emociones, nos da miedo llorar, cabrón. No ocupamos porque somos machos, pues. Exacto, pues, y está cabrón porque ser macho, varón masculino, el sexo fuerte, bote siento piteado y de Sonora, pues está muy cabrón, pues, porque nos obliga, nos hace que no vayamos al doctor, nos hace que no platiquemos de nuestras emociones, y toda emoción implotada explota dentro, implota, pues, ¿no? Toda emoción negativa no hablada implota dentro. Entonces tenemos que hablar, es indispensable que hablemos, pues, de las emociones, que lloremos. Llorar es liberador. Es más, llorar es, fíjate, es tan natural, es tan liberador, que llorar es el primer acto que hace un ser humano al llegar al mundo. Es más, si no lloras, te dan un madrazo, pues, ¿no? El chiste es que llores. Y de repente la cultura, sobre todo en México, Latinoamérica, a ese niño que le dieron una nalgada para que llorara, en cuanto llegó a su casa le dijeron que no debía de llorar, cabrón. Y que no. Sí, cabrón, o sea, ¿en qué momento? No, al contrario, cabrón, demuestra tus emociones, libéralas, sácalas, te doy mi palabra que el cuerpo sana, cabrón. Hay que empezar a llorar. Digo, tampoco se peden llamadrazos nomás para llorar, ¿no? Pero sí hay que hablar de las emociones. Claro, pero sí hace falta aceptarnos, pues, y aceptar esas realidades, ¿no? Que las podemos vivir de forma natural. Totalmente. Entonces, mira, de entrada, para poder saber qué camino voy a seguir, es indispensable dos cosas: saber a dónde voy y saber en dónde estoy. ¿Qué camino voy a seguir para recuperar mi salud? No lo sé, a menos que sepa en dónde estoy y dónde quiero llegar. Hablando de salud, si hablamos de direcciones, pues si yo te digo, vamos al VH Center, ¿existe el VH? Todavía ya no va. Ya no. Vamos al CUM, vamos al CUM. ¿A dónde la voy? ¿A la izquierda o a la derecha? Pues no sé, cabrón, ¿dónde estás? Primero, para saber si a la izquierda o a la derecha, tienes que saber en dónde estás. Entonces, si yo relaciono ese hecho simple de direcciones con nuestra salud, si yo quiero saber qué camino voy a seguir, es indispensable que sepa dónde estoy, cabrón. Y nos da miedo eso. Nos da miedo. Sí, cabrón, no sé por qué nos da miedo, porque pensamos que en cuanto, es el clásico, pues, que no voy al doctor porque capaz que está enfermo, pues, ¿no? Capaz que me diga que estoy enfermo. Sí. Entonces tenemos... Pero fíjate que ni siquiera nos ubicamos como debe ser, que cuando estamos hablando por teléfono y estamos tomando el ejemplo que tú pusiste, oye, no, es que dale vuelta para acá. Exacto. Para allá. Y hace señas hablando por teléfono, ¿no? O sea, así de desubicados somos de repente. ¡Para la derecha, burro! Sí. No, pues, ¿cómo vamos a la derecha? Pues, no. Sí, es indispensable. Hay ciertas recomendaciones que yo les puedo hacer para quienes no tenemos acceso a compartir esta información con un profesional. Es eso, Juan Carlos, el autoconocimiento, el autocontrol, el autoconcepto. Tenemos que conocernos, pues tenemos que saber en dónde estamos y qué queremos lograr para saber qué chingados vamos a hacer, pues. Exacto. Es indispensable que empecemos por querer conocernos a nosotros mismos. A nosotros los hombres de más de 40 años nos da un chingo de miedo. Nos da mucho miedo saber quiénes somos, nos da miedo saber qué nos gusta, nos da miedo decir también lo que somos y lo que nos gusta. A mí no, pero a la mayoría de los hombres de mi edad, sí. A todos mis amigos, yo los traigo un chingadero, porque, o sea, parecemos de veras niños chiquitos, pues, ¿no? Pero eso es, insisto, desde que nacimos. Nos dijeron que no podíamos hacer ciertas cosas, que tú eres niño y los niños no lloran, los niños no se quejan, y entonces si lo haces, pues eres una mariquita y eres un no sé qué, y entonces te reprimen, y durante todo el proceso de tu vida vas reprimiendo emociones que vas guardando desde la primaria, la adolescencia, cuando te pones de novio, cuando te casas, cuando tienes hijos, lo vas guardando todo. No mames, pues claro que a los 45 años estamos todos enfermos por dentro, pues. Entonces es indispensable empezar a tratar de conocernos un poco y a tener la voluntad de querer conocernos. Les doy mi palabra también, que entre más nos conozcamos, tenemos muchas mejores decisiones para nosotros. Así es. Muchas gracias. Es un placer escucharte, Leo. Seguimos escuchando. Muy amable. Pues, no sé si haya alguien más, Raquel. A ver si tienen alguna pregunta, algún comentario que quieran hacerle a Leo, porque nosotros estamos encantados con los temas que nos has traído. Por supuesto que ya me están pidiendo que te pida otra sesión,
No sé si les dijiste que a partir de la tercera ya sí cobro en euros, ¿no? En euros. Sí. No, Ok. yo encantado, la verdad es que para mí, Conchita tiene una pregunta, mira. ajá, No, Adelante, no tengo, Conchita. no adelante. tengo pregunta, únicamente agradecerle su charla, porque pues realmente sí nos ha servido mucho, ¿verdad? Tu experiencia de vida. Y a veces pues nos quejamos nosotros por cosas pequeñas, llamémosle así, o menores. Y al ver pues realmente casos como el tuyo, pues dicen, no, pues wow, ¿verdad? Pero sí ese ánimo que nos transmites, pues te lo agradezco porque se siente, ¿sí? Se siente tu vibra, entonces pues te repito, muchísimas gracias y espero que, pues a ver cuántos euros te juntamos para la próxima. A ver cuántos euros. Sí. Encantado, Conchita, encantado. La verdad es que sí, a mí me gusta mucho la vida. Vivir está bien padre, pues está bien padre. Y entonces, pues, yo la verdad no me puedo dar chance de vivir mal porque la vida en sí ya está complicada, pues, ¿no? De entrada tienes que trabajar para comer y eso está cabrón, pues, ¿no? Entonces ya con eso ya está difícil la vida. Tienes que trabajar para comer, ya con eso está difícil. Como para que uno se la complique más solito, pues, ¿no? La vida está bien bonita, está bien chingona, a pesar de lo que tenga o a pesar incluso de lo que no tengo. A mí me gusta mucho vivir. Y el día que me muera creo que me voy a morir riendo, espero. Así va a ser, así Así. va a ser. Pero no todavía. No, yo hasta los 93, de los 93 en adelante. Ok, perfecto. Pues nos dio muchísimo gusto, Leo, que estuvieras con Encantado, nosotros. Pudiéramos seguir hablando, pues, horas, ¿no? Horas, es tan ameno platicar contigo y tenerte aquí con nosotros. Tenemos una presentación ahorita, nos preguntabas al inicio sobre el modelo de capitalización. Te invitamos y te paso la liga para muchas que gracias. nos acompañes. Por lo pronto, mira, aquí les comparto yo las redes sociales de Leo. Estas son para que las apunten, para que lo sigan, para que les dé me gusta. Ahí están las redes sociales de Leo. Y también les compartimos el libro. ¿Lo estoy compartiendo? Yo no. No lo veo, no lo ves. Entonces no lo estoy compartiendo. Bueno, ahí está. Es el libro que próximamente saldrá a la venta de Editorial Ferdel, Vivir para Vivir. Entonces lo esperamos con mucho gusto y nos los vamos a aventar letra por letra. Y si pueden, sí denle seguir la página. Apenas vamos iniciando con estas páginas de las redes. La verdad es que mi intención es tratar de compartir esta información a través de las redes para que le llegue a quien le tenga que llegar. Estamos a punto de estar listos también estoy escribiendo ya las charlas. Yo quiero dar charlas, pláticas, talleres, a donde sea que me inviten. Yo quiero compartir el mensaje de prevenir la salud a través de cuidar la salud a través de prevenir las enfermedades. Entonces, los foros en el que me inviten a dar alguna charla, estoy tratando de hacer asociaciones con gobiernos municipales, con gobiernos estatales. Me parece que es indispensable la labor de compartir la información y sobre todo de alentar a las personas a que nos cuidemos, a que prevengamos alguna enfermedad y que cuidemos nuestra salud. Entonces, pronto también ya empezaremos a compartir en las redes. Ahorita hay muy poca actividad en las redes, pero si le dan ahí seguir o me gusta, se los voy a agradecer. En algún momento empezaremos a compartir más y conforme vayamos avanzando en el libro, seguramente el libro ya con el libro en mano, andaremos por muchos lados ahí compartiendo un poco de este mensaje, ¿no? Y por supuesto, no queremos dejar de compartirte aquí el reconocimiento Sin Global Cooperativa. Sí lo estoy compartiendo, ¿verdad? Sí. Sin Global Cooperativa otorga el presente reconocimiento a Leo Norzagaray por su participación en la charla con sentido de la comunicación y las emociones en el proceso de sanación. Creo que ese fue el de la vez pasada. Sí, pero ahí tengo el nuevo, te lo paso. Para socios fundadores y usuarios de Sin Global Cooperativa, Hermosillo, Sonora, a 13 de julio, ok, te hago llegar el nuevo. Ya te llegué y te hago, fue un error mío, me confundí ahí. Pero sí, te paso ahorita la liga de la presentación de nuestro modelo de capitalización
y nos daría muchísimo gusto que volvieras a acompañarnos. Ya sería cuestión de ponernos de acuerdo, porque la verdad que estamos encantados con tus charlas, ¿no? Con lo que comunicas, con lo que expresas, con lo que transmites. Por lo menos yo. Para mí es un placer y seguramente nos coordinamos para la siguiente. Yo encantado de la vida. Entre más gente le llegue un mensaje y haga algo positivo en su vida. Yo hice un pacto con el de arriba, pues, no me mates y déjame compartir este mensaje y así es. Si vemos a uno ya me conformo, los demás caerán como fichas de dominó y es lo que estoy haciendo. Así es nuestro propósito. Así es correcto. Les mando un abrazo a todos, muchas gracias por escucharme. Muchísimas gracias, Leo. Un placer. Gracias. Leo, muchas gracias. Y gracias a todos por habernos acompañado tanto en Facebook como en